La arteria humeral es continuación de la arteria axilar y termina en la arteria radial y cubital. Entonces, comienza en el borde inferior del pectoral mayor y termina dividiéndose en la arteria radial y cubital. Bien, la arteria humeral va a tener también ramas colaterales. La primera de ellas van a ser debajo del tronco de las circunflejas, que ya vimos, el tronco de la circunfleja es una rama colateral de la arteria axilar, por eso no está en este esquema. Entonces van a ser acá, debajo del tronco de las circunflejas, se va a hacer posterior y va a pasar por un triángulo que se denomina triángulo húmedo tricipital o de Avelino Gutiérrez. Va a pasar junto con el nervio radial. Bien. Entonces, la arteria humeral profunda, o colateral externa también se denomina, se va a hacer profunda, va a pasar detrás del húmero, acá la vemos por translucidez. Está la arteria humeral profunda y luego se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior se denomina colateral radial anterior y la rama posterior se denomina colateral medial posterior. Bien, la colateral radial anterior se va a anatomosar acá con la recurrente radial anterior, que es una rama colateral de la arteria radial, y la rama colateral medial posterior de la humeral profunda se va a anatomosar con la recurrente radial posterior, que es rama de la interosia, y recordamos que la interosia es rama de la arteria cubital. Tenga cuidado en esto porque suele confundirse, porque la lógica sería que la recurrente radial posterior sea rama de la radial, pero no, es rama de la interosia, y la interosia es rama de la arteria cubital. Bien, entonces, con las ramas de la humeral profunda y las ramas que dije de la radial y la interosia, se va a formar acá el círculo periepicondilio. Después lo voy a marcar mejor. Bien. Después tenemos otra rama de la arteria humeral que se denomina colateral ulnar interna superior o colateral cubital interna superior, lo mismo. Esta arteria colateral ulnar interna superior se va a anatomosar con la recurrente cubital o ulnar posterior a esta altura. Bien. Después tenemos la colateral ulnar interna inferior. La colateral ulnar interna inferior a su vez se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Bien, la colateral ulnar interna inferior, entonces la rama anterior, se va a anatomosar con la recurrente cubital anterior, y la colateral ulnar interna inferior posterior se va a anatomosar con la recurrente cubital posterior. Bien, anterior con anterior, posterior con posterior. Bien, y esto sería el círculo periepitroclear. Bien. Entonces ahí le marco los dos círculos. Voy a hablar primero entonces del periepicondilio. Entonces dijimos que el círculo periepicondilio está formado por la rama anterior de la arteria humeral profunda, que se anastomosa con la recurrente radial anterior, y la rama posterior de la humeral profunda, que se anastomosa con la recurrente radial posterior. Y la recurrente radial posterior es rama de la interosia y la interosia es rama de la cubital. Bien. Y este es el círculo periepitroclear que ya dijimos también. Está formado por la recurrente cubital anterior y posterior, que se anastomosa respectivamente con la recurrente cubital anterior con la colateral ulnar interna inferior anterior y la recurrente cubital posterior, que se anastomosa con la arteria colateral ulnar interna inferior posterior. Bien, y también se anastomosa con la colateral ulnar interna superior. Pero algunos autores dicen que la colateral interna superior no se anastomosa con nada. Yo le digo que se anastomosa porque en la bibliografía que yo trabajo, que es la Tallet, dice que sí, se anastomosa.